Muy buenos días. El día de ayer no nos dio la oportunidad de terminar la lección número 2 del estudio bíblico de Esther que estamos realizando y luego de conversar qué íbamos a hacer con relación a los temas que habían quedado pendientes, decidimos que lo más oportuno era finalizar de comentar la presentación y retomar con comentarios y preguntas la próxima semana los temas importantes que no tuvimos la oportunidad de discutir. Les recordamos que el principio del estudio bíblico es que cada encuentro del miércoles sea un espacio para que podamos discutir sobre nuestras opiniones que se desprenden de la lectura y el estudio que estamos haciendo de los diferentes capítulos. Pues bien, en nuestro encuentro presencial estuvimos repasando los contenidos del libro de Esther y pudimos observar al rey Asuero. Ese fue nuestro personaje principal de discusión. Vimos que el rey Asuero no es aquel príncipe azul que nos imaginamos siempre en la historia del libro de Esther, que siempre la vemos de una manera tan romántica y que posiblemente a partir de este estudio bíblico se va a desmitificar esta historia. Así que él no era un príncipe azul, era un hombre soberbio, un hombre que buscaba que con sus grandezas, con su riqueza, quería hacerse sentir más que todos los demás. También dijimos que eso tenía un sentido, él era un rey y tenía que mostrar su soberanía, su poderío, para que los otros pueblos se intimidaran y para que sus súbditos también confiaran en la capacidad que él tenía para representarlos en un encuentro, en una guerra. Encontramos que muchas veces lo que vemos en las monarquías, que son opulencias, estereotipos, apariencias, también nosotros lo tomamos en nuestra vida diaria, cuando con nuestras acciones queremos comportarnos como no somos a fin de poder impresionar a alguien más. Y aunque nosotros no tenemos sangre azul, como se habla de la realeza, sí dijimos que somos un pueblo diferente. La palabra nos recuerda que usted y yo somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero a diferencia de las monarquías, nuestra diferencia, ¿verdad? Lo que nos distingue de los demás no es que estemos por encima de ellos, sino al contrario, que seamos sus siervos, que haya en nosotros el mismo carácter que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a aquello como algo de lo cual no se podía desprender, sino que al contrario se despojó y se hizo como uno de nosotros, se hizo un siervo. Y si tenemos que imitar en algo el carácter de Jesucristo para que nos identifique a nosotros como su pueblo, es esa actitud de servicio que hubo en Cristo. El segundo tema y el que nos ocupó nuestro tiempo en la reunión fue el tema de las adicciones. Y retomamos este tema a partir de la narración que se hace del rey Asuero, al cual se describe como una persona que era dada al licor, ¿verdad? Que estaba borracha y que en muchas ocasiones lo encontramos a lo largo de la carta celebrando con vino y con banquetes las diferentes actividades que realizaba. Y vimos acá el problema que podía tener las adicciones, cualquier tipo de adicciones. Discutíamos el trago social, pero también mencionamos en nuestro encuentro del miércoles que hay adicciones que son muy nocivas para nosotros. Hablamos, por ejemplo, en esa reunión del miércoles sobre la gula, cuando comemos desmedidamente y nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo. Hablamos de tomar continuamente cosas que son nocivas para nuestra salud, sea tomar o comer, como cuando abusamos de las grasas, abusamos de las harinas, abusamos del azúcar. Pues también de esa forma estamos haciendo daño al cuerpo y aunque no lo creamos, esas también se pueden tornar en adicciones muy nocivas que sin embargo siempre tenemos sobre nuestras mesas. Pero también mencionamos que tenemos que tener mucho cuidado con el juicio que hacemos de otras personas porque todos tenemos pues alguna cola que nos majen y hablamos de esas
otros pecados que a veces no los catalogamos tan terriblemente, como por ejemplo el alcoholismo, pero sí permitimos la mentira, el chisme, las contiendas, el enojo, las rivalidades, y muchos otros aspectos, ¿verdad? Que pueden estar en la vida del creyente y que también nosotros tenemos que aprender a erradicarla, porque delante de Dios lo que Él busca de nosotros es un corazón humilde y un corazón obediente que pueda someterse a ese llamado que está haciéndonos particularmente. Así que cuando usted escucha la voz de Dios que le está invitando a abandonar una práctica, porque no le está ayudando en su crecimiento integral, pues usted sea obediente y abandone esa práctica. Y dejemos que los demás también tengan ese mismo encuentro con el Señor, donde Él les diga cuáles son aquellas cosas que tienen que dejar, pero también cuáles son aquellas cosas que tenemos que incorporar a nuestra vida para fortalecer el carácter cristiano, como lo son la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos y otros aspectos más. Un tema muy importante que se narra en el capítulo 1 y también se retoma en el capítulo 2 con la misma experiencia vivida por Esther es la dignidad de la mujer. Y les traía yo aquí una pregunta que decía si Vasti era una persona que actuó con desobediencia o una persona que defendió su dignidad. Bueno, hubiese sido muy interesante escucharles en ese momento sobre cuáles eran sus opiniones. Y lo cierto es que dentro de las diferentes opciones que pusimos en el estudio bíblico, déjeme decirle, en el día 3, hablábamos de que había muchos motivos por los cuales Vasti podría haber decidido no presentarse delante del rey cuando éste la mandó a llamar. Por ejemplo, a lo mejor también se llenó de soberbia y de arrogancia y quería mostrar su gran poder a las mujeres que estaban con ella en su propio banquete. Y a lo mejor entonces ella quería decirles, bueno, yo también tengo poder y tengo autoridad. O a lo mejor Basti no quería actuar en contra de las costumbres que mantenían las mujeres en estos reinos de Persia y donde las mujeres no estaban en las reuniones de los hombres, a menos que fueran las danzarinas que se mandaban a llamar para entretener a los hombres. A lo mejor Basti dijo, no me corresponde y no sé si obedecer la ley de Persia u obedecer la ley del rey. A lo mejor Basti se rehusó a ser exhibida como un objeto del rey. Se sintió degradada cuando dijeron, el rey está mostrando todas sus riquezas y quiere enseñarte a ti también. O a lo mejor tuvo temor de que los hombres que estaban allí estaban ebrios y se sobrepasaran con ella. O sea, que no le hubiera importado tal vez exhibirse, pero tenía temor de que algún hombre se sobrepasara. Lo cierto es que no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que movió a Basti a decir que no al rey. Así que lo único que podemos es deducir lo que nos parece más lógico. Harbona, el eunuco del rey pide ser recibido. No te quedes ahí, Harbona. Habla. El rey requiere la presencia de mi señora. ¿Con qué propósito? El rey está exhibiendo sus objetos más valiosos. ¿Soy yo un objeto? El más bello de todos, mi reina. No corresponde a una señora. Y menos a una reina ser exhibida ante un hombre tan borracho después de días de festín. Pero el rey lo desea. Y tienes que llevar la corona real. Dile al rey que la reina se niega. Reina Basti. La reina Basti agravia al rey al rehusar mi petición. No solo al rey, a los oficiales y al pueblo en cada provincia. Una orden real debe obedecerse. ¿Qué exige la ley? Si le complace al rey, promulga una orden por la que Basti sea apartada de la vida de palacio y no vuelva ante la presencia del rey, que se incluya entre las leyes de los persas y de los medos para que no pueda ser revocada. Mi rey, cuando se propague, todas las mujeres mirarán a sus maridos con desprecio. Que su posición real le sea dada a otra que sea mejor que ella.
Estoy de acuerdo, Memucan. Escriba. Que se escriba en la escritura propia de cada provincia y en la lengua propia de cada pueblo. Muy bien. Este pequeño extracto del video que acabamos de mostrar puede darnos una pequeña idea de lo que pudo haber sucedido en la mente o lo que pudo haber pensado la reina Basti y también la condición en la que se encontraba el rey. También observamos allí la actitud de los hombres que aprovecharon la circunstancia donde el rey Asuero estaba ebrio, enojado, para conducirlo a destituir a su reina y también a girar una ley doméstica donde cada mujer debía estar sujeta a la voluntad de sus maridos, confirmando con esto que las mujeres no tenían una condición de iguales para con los hombres en la época y también decirles que hay todavía muchos pueblos alrededor del mundo donde aún la mujer sigue siendo considerada no una persona, sino un objeto más. Así que entonces, aunque no sabemos cuál fue la lógica, vamos a leer esta frase que estaba en su lección que decía: el ejemplo femenino de Basti no será olvidado fácilmente. Nuestro mundo moderno necesita más mujeres como Basti, renuentes a exponer sus cuerpos semidesnudos a la vista de la multitud. Así que nosotros tenemos que tomar este ejemplo y decir, estamos expuestas en situaciones donde no se nos va a tratar con dignidad, aún en nuestra propia casa, aún nuestros propios maridos están dándonos esa condición de dignidad que usted y yo merecemos. Fíjese que no estamos hablando aquí de insubordinación, ni siquiera de irrespeto, sino de equidad y de trato justo, porque la esencia de Dios está en usted y está en su esposo y está en su papá y está en su compañero y está en su vecina. Todos somos portadores de la imagen de Dios y todos merecemos ser tratados con ese respeto. Recordando que la ley divina dice, ama al Señor con todas tus fuerzas, pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las grandes religiones del mundo también nos enseñan un principio que se denomina la regla de oro. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. También se dice de otra manera, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Así que Basti estaba defendiendo su dignidad y encontramos en ella un gran ejemplo para hacer valer nuestra persona, nuestra condición de hijas de Dios, de personas en equidad y también nosotros estamos llamadas a tratar con respeto a todos los que están a nuestro alrededor. Muy interesante este tema. Sería muy oportuno mencionar cómo el feminismo también se ha desvirtuado a lo largo de la historia. Ese principio que se comienza como una lucha social en la cual se quiere que las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones en ámbitos laborales, luego llega a convertirse en un extremo. Pero la esencia que había en el movimiento inicial del feminismo era puro, era encontrar esa dignidad que también cada mujer posee al igual que los hombres. Y podemos ver este trato hacia la mujer en la forma en la cual se realizó la escogencia de la nueva reina, porque a veces, como les decía hace un rato, tenemos la idea de que era un proceso muy, muy romántico, ¿no? Donde a lo mejor pusieron cartones por todas las abastecedores y todos los supermercados de los reinos de Persia para decir, si tú eres una joven doncella, ven y preséntate al casting porque vamos a escoger la nueva reina, a la nueva esposa del rey Asuero. Y las mujeres voluntariamente corrieron a inscribirse a ese primer concurso de belleza. Muchas veces yo misma en mi historia romántica lo pensé de esa manera, pero lo cierto es que no fue así. Vamos a ver cómo pudo haber sido ese proceso de la escogencia, más bien de llevar a las doncellas para las cuales iban a ser preparadas para que el rey Asuero pudiese escoger a su nueva reina. Que se busquen jóvenes y bellas vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en todas las provincias para que reúnan a las vírgenes en el harén de la ciudadela. Y que la muchacha que agrade al rey sea la reina
en lugar de Vasti. Esta sugerencia complace al rey. Que se haga como Hamán ha propuesto. ¡Que no quede una casa sin registrar! ¡Registrad cada casa de la ciudad! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí, desde ahí! ¡Esa es mi casa! ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! No te preocupes, madre. ¡No os la llevéis! ¡Mirad en esa casa! ¡Vamos, que no quede ni una! ¡Resistencia será castigada! ¡Queréis obedecer la orden del rey! ¡Rápido! ¡Mirad, esa también! ¡Rápido, venga! ¡Todas las casas patas arriba! ¡Vamos! ¡El Señor las quiere a todas! Bueno, es muy impactante lo que podemos ver en este pequeño extracto de la película de Esther, que por cierto les voy a dejar el enlace para que ustedes tomen el tiempo de verla completa. Está en muy buena resolución en el canal de YouTube. Pero lo que podemos ver es que estas doncellas fueron tomadas a la fuerza, eran separadas de su entorno y familia, eran llevadas con solo un propósito, la satisfacción para el rey Asuero. Cada una, después de pasar una noche con el rey, quedaba convertida en la concubina del rey. Y por otro lado, ya no eran dueñas de sí mismas y ya no eran consideradas personas, sino objetos del reino de Asuero. En medio de toda esta escena tan triste, de este proceso de escogencia, nos encontramos lo que nuestra amiga Maureen Núñez comentó ya en la lección que tuvimos el miércoles, la gracia de Dios. La gracia en medio de la desobediencia. Y usted me dirá, ¿pero por qué, pastora Sharon? ¿Cuál desobediencia? Bueno, la desobediencia de todos los judíos que, habiendo sido invitados por Dios a regresar a Jerusalén, primeramente a restaurar el templo en el tiempo de Zorobabel y posteriormente en el tiempo de Nehemías, ellos fueron llamados a ir a restaurar los muros de Jerusalén. Muchos de esos judíos prefirieron quedarse en la comodidad de Persia. Ustedes recordarán y también lo escucharon en el audio que les dejé, y si no lo escuchó, pues tome tiempo esta semana para volverlo a escuchar, que ya se había profetizado que los judíos iban a ser conquistados por Babilonia y que iban a permanecer en esa esclavitud, en esa condición de esclavos por más de 75 años. En el libro de Jeremías se narra cuando el profeta les dice, pero bueno, van a estar cautivos en esa tierra y sin embargo trabajen, cásense, sigan sus negocios, van a estar ahí 75 años, ¿verdad? Y les da aquella linda promesa de Jeremías 29:11, que Dios siempre tiene planes de paz y de bienestar para su pueblo. Pero ya cumplidos esos años, con Ciro ellos quedan libres, pero no regresan, se quedan, desobedecen a ese llamado de Dios de regresar a Jerusalén, que era un símbolo de ese pueblo adquirido por Dios, esa tierra santa a la cual ellos deberían haber anhelado en su corazón regresar. Y personas como Mardoqueo decidieron quedarse en Susa, en Persia. Vemos allí una primer desobediencia. Todos los que estaban allá, de alguna manera, estaban actuando en desobediencia al propósito divino. Pero además podemos encontrarnos a un Mardoqueo que ya no vive sus costumbres, que le dice a su prima, le dice, mira, no digas tu nombre, no digas tu nombre, oculta tu identidad. Ya no estaba en las manos de Mardoqueo prohibirle a Esther que fuera tomada, ya eso no estaba en sus manos, sencillamente se entró, se llevaron a las doncellas fuera de la voluntad de sus familias, pero él le dice, miente. Y Esther lo hace. Esther lo hace. Esther obedece a su tío. Y en medio de toda esta desobediencia de un pueblo que permanece en Persia,
se comienza a gestar un gran milagro redentor. Porque la palabra de Dios siempre es la misma y el Dios que nos ama sigue siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles. Podemos encontrar en esta historia cómo todas estas circunstancias tan desagradables, tan difíciles, tan duras que estaban viviendo en ese momento, los que creyeron que iban a estar seguros, porque al quedarse a Persia sentían seguridad, ahora comienzan a ver que tan seguros tampoco estaban cuando son tomados a la fuerza, en este caso las doncellas, no importaba si eran babilónicas o si eran judías, todas las doncellas de los reinos de Asuero fueron llevadas y en ese proceso vemos a Dios mostrándose fiel y aprovechando esta circunstancia tan negativa para comenzar a construir un plan a favor de la liberación del pueblo judío. Encontramos también lindas características en la personalidad de Esther. Por ejemplo, era una mujer muy obediente, obedeció a su primo. También encontró gracia delante de los ojos de Hegai, que era el eunuco que cuidaba a las mujeres del rey. Él encontró en ella algo diferente y dice que encontró gracia y que comenzó a tener una preferencia por Esther. Pero miren a Esther, también fue obediente al consejo que le dio Hegai. Una cosa que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que Esther no buscó la opulencia. Y les voy a describir por qué. Cuando las mujeres ya eran tomadas para llevarse al palacio, estando dentro del palacio, pues fueron tratadas con mucho cortesía y con mucha amabilidad y se le fueron facilitadas muchas cosas, ¿no? Usted puede leer la historia que fueron llevadas por tratamientos de belleza a lo largo de 12 meses. Además, les echaban perfumes, las cuidaban, las alimentaban bien para que cuando llegaran delante del rey se vieran como mujeres atractivas. Y una de las cosas que dice la tradición es que cuando las mujeres ya eran llamadas por el rey, ellas podían agarrar todo lo que quisieran. Imagínense como que a usted la lleven al mall con una tarjeta de crédito sin límite y le dice, por este día, usted puede comprar todo lo que le dé la gana. Y todo lo que usted se ponga encima para presentarse delante del rey, después eso es suyo. Entonces dicen que las mujeres agarraban collares, perlas, anillos, o sea, se llenaban de grandes riquezas, porque después de haber estado con el rey, si el rey ya no las volvía a llamar, pues tenían ese pequeño botín, ese pequeño tesoro que era de ellas. Sin embargo, la historia nos dice que Hegai le dice a Esther, tú no te pongas nada, ve simple, ve sencilla. Y Esther pudo haber dicho, no, con estas joyas yo podría dejármelas y ayudar a mi tío Mardoqueo o ver cómo yo vivo el resto de mi vida si las vendo. Pero Esther obedeció a Hegai, no buscó la opulencia, su corazón estaba limpio de ese deseo, ¿verdad?, de avaricia que a veces puede consumirnos y desviarnos de los propósitos de Dios. Y también dice la historia que Esther encontró gracia frente al rey porque éste la convirtió en su esposa. Este ha sido el capítulo 1 y el capítulo 2, el análisis de estos capítulos en el estudio de Esther. Nuestros personajes claves han sido el rey Asuero, la reina Basti y la ya próxima reina Esther. Ahora sigue siendo una de las doncellas que estaban en el palacio. Aprendemos de esto que tenemos que cuidarnos de los extremos, que tenemos que cuidarnos de la apariencia, que tenemos que defender nuestra dignidad, que nosotros no somos esclavas u objetos, sino personas que cargamos y portamos la imagen de Dios en nosotras y que también estamos llamadas a tratar con respeto a nuestro prójimo y respetar la dignidad porque hay imagen de Dios en cada uno de ellos. Y por último, vemos que aún en la condición de desobediencia que tenían los judíos que se quedaron en Persia, aún a pesar de eso, Dios no se había olvidado de ellos como no se olvida de usted y de mí. Y si nosotros estamos en desobediencia, si no estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, pues sepa usted que los brazos de Dios siguen estando extendidos para nosotras hoy y que hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo también quiero hacer tu voluntad, porque aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao.